Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Seguimos reflexionando con nuestra invitada, la doctora Isabel Collazos, psicoterapeuta, psicóloga, que nos está hoy orientando, y quisiera empezar esta segunda parte del programa, doctora Isabel, preguntándole qué es la autoestima y por qué es tan importante autoanalizarla y cuidarla. Bueno, el autoestima es amor propio que tiene la persona hacia uno mismo. El que uno logre tener un reconocimiento hacia uno mismo y ese amor que se tiene de que te miras al espejo, de que si alguien te dice algo, tú puedas estar seguro y decir, esa soy yo y esto es lo que yo siento por mí mismo. ¿Sí? Entonces, el autoestima es algo muy importante, muy preciado para toda persona, porque es lo que nos brinda esa seguridad y confianza en todo momento, ¿sí? Es más que toda esa valoración positiva en la que puede pasar negativa, en la que se tiene el concepto de esa persona. Muchas veces hay personas que tienen baja autoestima y pasan situaciones donde les generen dolor y lo siguen permitiendo porque no creen que ellos puedan tener algo bueno, porque siempre le han hecho entender o le han hecho ver que son de esa manera. Y como no creen en ellos mismos, entonces empieza a dejar que las personas o la gente pase los límites de ellos. La autoestima entonces viene siendo esa imagen que se tiene de uno mismo, con la autoaceptación, que es el reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. Pero muchas veces se puede deteriorar la autoestima y necesitamos mantenerla bien, sana, autocuidarnos y también detectar en qué momento se nos está afectando o cuando un familiar puede también observar el deterioro de la autoestima de su ser querido. Hablemos un poco de esto. ¿Cuándo se puede detectar que la autoestima realmente está fallando en una persona? Y lo urgente que puede ser ayudarle. Bueno, una de las formas de lograr identificar que tiene baja autoestima es cuando la persona empieza a tener comportamientos como de situaciones de no valorarse, de menospreciarse, de decir, no, es que, voy a poner ejemplos, no, es que yo acepto esto porque no lo merezco, porque yo soy de esta manera y la gente no me va a querer, entonces por eso voy a aceptar que me des este pedacito de pan, sí, yo lo merezco. Entonces, ahí es una parte. Segunda parte es, por ejemplo, cuando la persona no logra, digamos, de cierta manera, verse en el espejo, porque dice, no, yo no me quiero pasar por ese espejo porque en este momento no me veo bien, ¿sí? Eso puede ser como una indicación de que algo está pasando porque no es capaz de ver, porque se siente apenado, se siente de cierta manera que no es bien visto y prefiere evitarse. También cuando no logran en algunos momentos, en algunas situaciones, digamos, salir, que les genera como esa dificultad de lograr conectar con otras personas, porque la autoestima también viene amarrado mucho de esa seguridad, de esa confianza. Entonces, cuando las personas son indecisas, cuando las personas empiezan de cierta manera a no tomar decisiones y tener confianza de lo que está pasando, pues ahí está marcado de cierta manera un poco esa baja autoestima. En situaciones también
que no se reconoce como una persona bonita. Hay personas que dicen que empiezan a hacer por chistes y a veces es chistes, pero a veces de ese chiste hay algo de verdad en decir, no, es que yo no soy bonita, entonces ¿para qué voy para allá? Esas pequeñas cositas que pueden ayudar a reconocer cuando el autoestima está bajo. Muchas veces cuando me llegan pacientes o adolescentes que tienen baja autoestima, yo les pido que me hagan un dibujo de ellos mismos y en ese dibujo que me van haciendo, me gusta que me logren colocar las cosas positivas que ven tanto físicas y de su personalidad. Y muchas veces esa parte de lograr enumerar esa parte es difícil. El ser humano en ocasiones siempre está más atento a numerar las cosas negativas en algunas ocasiones que las positivas, porque decirse cosas bonitas, enaltecerse y todo esto genera de cierta manera una timidez o una pena en que no logran conectar y van haciendo como ese rechazo. Y por eso mismo los llevo a que si ellos empiezan a reconocer estas cosas positivas y logran verlo, porque muchas veces no se dan cuenta, porque dejamos esa parte esencial a un lado, cuando empiezan a reconocerlo, pues ya empiezan a lograr poder trabajar y conectar con otras personas sin ningún problema. Si tenemos una autoestima bien positivo, vamos a tener seguridad y no vamos a permitir que otras personas vengan y hagan las cosas que ellos deseen con nosotros porque vamos a poder decirles, no, eso no me parece, eso no me gusta, así que yo te digo que no. Eso es algo muy importante que hay que empezar a trabajar y fortalecer en uno mismo. Y hablando de la importancia de la autoestima, doctora Isabel, hablemos también de cómo influye la autoestima en otras áreas de mi vida, es decir, como las relaciones personales o el rendimiento incluso académico o laboral, y qué técnicas o estrategias o tips nos puede regalar de pronto para utilizar y mejorar la autoestima. La parte en que empezamos a tener esa autoestima, que empezamos a mejorar, es el lograr en algunos momentos lograr poner frases o digámosle mantras hacia uno mismo. Hay un video que a mí me gusta ponerles mucho a mis pacientes que se llama Una charla contigo mismo y en esa charla es un señor donde él empieza a decir muchas veces tenemos planes personales, planes de voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a ponerme a hacer estos objetivos o estas metas, pero muchas veces no las cumplimos y no pasa nada, ¿sí? Pero si alguien llega y te dice, quiero que mañana subamos al cerro o hagamos ejercicio, tú a esa persona si le cumples. Por más que te digan, no, es que eso, no, tú tratas de cumplirle. Pues ahí empieza esa parte de uno mismo, ese amor, porque a las otras personas sí les cumplimos, pero a nosotros mismos no, porque pensamos, no pasa nada. No, sí está pasando, te estás incumpliendo a ti, que eres el principal de tu historia, y estás dándole a entender a las demás personas que ellos son más importantes. Tú de cierta manera puedes estar de segundo, de tercero, de cuarto. Muchas veces van a decir, no, es que ese ego, no, no es ego, es amor propio, es lograr poner límites y respetarse a uno mismo para decir no o sí al momento que se pueda. Entonces, me preguntas cuáles son los tips. La idea es que uno logre primero darse un reconocimiento, lograr encontrar de cierta manera esas cosas positivas y las cosas que te hacen feliz, porque esa autoestima muchas veces también baja o termina porque uno deja de hacer las cosas que le agradan a uno mismo por agradarle a los demás. Pero es que también estás contigo mismo. Tienes que quererte a ti mismo y darte ese amor. ¿Y cómo lo haces? Dándote, si te gusta hacer ejercicios, si te gusta bailar, si te gusta salir a pasear, si te gusta comer. Eso es darte gusto y darte esa autoestima de saber, lo estoy haciendo y estoy lográndolo de una manera en que te sientas bien, ¿sí? De una manera en que te sienta que las cosas por ti están cambiando
y que te están generando algo positivo. En estos momentos también se está trabajando mucho la parte de lo que es la alimentación, lo que es el gluten, lo que son las grasas, ¿sí? Y en esa parte, digamos que el organismo no ha empezado como a comprender esa parte de qué es bueno y qué es malo, pero también es como darle un equilibrio y comprender que cada cuerpo es distinto y cada mente también. Y asimismo, nosotros cuando vamos reconociendo, cuando vamos logrando comprender qué es lo que nos gusta y cuál es nuestro amor propio hacia esto, pues vamos cada vez más aumentándolo. Esa es lo más importante, ¿sí? El reconocimiento, el lograr agradarse, el verse, el decirse frases positivas, el lograr tener una conversación con uno mismo donde logre decir cómo me estoy sintiendo, hoy cómo estás, hoy me veo bonita, me gusta cómo te peinaste el día de hoy, porque es halagarse y uno siempre no debe esperar que los demás lo hagan, sino empezar desde uno mismo para poder empezar a trabajar y empezar a radiar eso que estás sintiendo. Cada respiración, cada gota de agua que bebemos está conectada con la naturaleza. Respiremos nuestro oxígeno. Qué importante entender de la mejor manera y en un lenguaje sencillo como usted nos lo ha explicado lo que significa la autoestima, y quisiera regresar nuevamente a este tema de la autoestima porque creo que en esa vigilancia de la autoestima podemos saber si necesitamos o no necesitamos ayuda. Por ejemplo, la autoagresión, el autodestruir nuestra propia salud, es un síntoma de que la autoestima está baja. Exceso de cigarrillo, exceso de licor, exceso de drogas psicoactivas es prácticamente una autoagresión personal, aunque se sienta placer, pero se está destruyendo la salud, se está contaminando la sangre, los pulmones se están afectando, nuestro cerebro. Por lo tanto, se necesita ayuda. ¿Cómo acudir a ayuda? Hacerlo en la parte personal. O sea, muchas veces hay personas que son ayudadas por un amigo o por un ser querido que le dice vamos a una terapia. Pero cuando una persona que detecta que su autoestima está baja, que se está autoagrediendo, autodestruyendo, puede decir, logro una consulta con un psicoterapeuta para contarle y descubrir qué es lo que me puede estar pasando, porque muchas veces ni siquiera tenemos la claridad en la mente para decir lo que me está afectando es tal cosa, encontrar la causa y comenzar a lograr soluciones sencillas hasta que logremos la solución total y lleguemos a eso que usted decía, autocuidarnos en la alimentación, en cuidar nuestros pulmones, cuidar nuestro hígado, cuidar nuestros riñones, nuestro cerebro. Sí, esto que dices es tan importante que hay que aprender a cómo lograr dar esa ayuda, porque siempre cuando vengan a terapia, cuando toman la decisión, es muy importante que esa persona esté dispuesta. Y voy a poner los dos ejemplos. Uno es cuando el familiar o el amigo está preocupado por esa persona porque lo está viendo mal, está viendo que se está autocediendo, que no sale casi, entonces genera una alarma y tratan de ayudarlo, de escucharlo, pero no da más y se dan cuenta que necesitan ayuda profesional y tratan de ir al psicólogo, pero aquí va la parte más importante y más difícil de cierta manera, porque es al final la persona la que tiene que tomar la decisión de si decide entrar a consulta o no. Y ese es el papel importante del psicólogo, que es lograr hacer esa conexión con este paciente para que él se sienta a gusto, seguro y se sienta bien para poder contar esa situación que le está generando esa situación, ¿sí? Entonces llega a consulta con el amigo, dice vamos a consulta, vamos a terapia, pero si no tuvo una buena conexión, es posible que no vaya y diga no, yo no voy a asistir, no me gustó y lo deja así. Y ahí queda la situación donde
¿qué vamos a hacer? La idea es que logren encontrar otro psicólogo que de pronto pueda hacer ese feeling, esa conexión, porque pasa, ¿sí? No todos los psicólogos hacen feeling con ese paciente, con esa persona, porque hay algo que de pronto no les gustó y es aceptable, está bien, pero lo más importante es esa disposición. Cuando viene el paciente solo, digamos que de cierta manera es un poquito más fácil, entre comillas, lo voy a decir un poquito, porque está dispuesto, quiere la ayuda y lo está necesitando a gritos, y ese es el primer paso. Y en ese momento que viene esa persona sola y viene pidiendo ayuda, en ese momento yo les digo, eres muy valiente y felicitaciones, porque dar ese paso no es fácil, porque el conocerse a uno mismo y saber que hay muchas situaciones que te agobian, pues estás aquí y estás tratando de buscar las herramientas para lograr salir adelante y que eso te genere algo distinto. Pero en ese momento, porque el ir al psicólogo no es, ya no estoy sintiendo, ya no va a pasar nada, ya todo está bien. No, ir al psicólogo es mover ese tapete donde teníamos, digamos, todas las cosas ahí guardadas debajo de tapete, moverlo y hacer de cierta manera más movimientos, pero logrando comprender que ahora voy a saber qué es lo que está pasando en esta historia. Cuando vienen con autoagresión, cuando vienen con depresión, cuando vienen con esas situaciones, la idea es ese primer momento, esa primer conexión con ese terapeuta, con ese psicólogo, donde logre conectar de una manera positiva y darle la manera correcta para que él se sienta bien y no se vaya a sentir que va a ser un momento para ser juzgado o que no se va a escuchar, sino que va a tener toda la atención de ese momento, porque son personas que necesitan que lo ayuden y lo orienten para poder ser guiado por un camino correcto, porque muchas veces ese momento en que se están lesionando es porque algo emocional les está afectando tanto que recurren a ese dolor porque es mejor ese dolor físico a ese dolor emocional. Entonces, ya se dimensionarán un poco cómo podrá ser ese dolor emocional que les afecta, que prefieren a veces recurrir a esa parte. Y es ahí donde hay que centrarnos y lograr conectar y lograr saber cómo trabajar ese esquema, esa situación con ese paciente y lograrle entender que ese dolor que está teniendo es único, porque también pasa algo y es que hay una comparación con la otra persona, con el otro, diciendo es que esta persona se aguanta y yo no aguanto, ¿por qué? Y es darle a entender a esa persona que es totalmente una historia distinta y esa historia que estás viviendo es una historia que hay que trabajar, que ha sido de pronto dolorosa, pero es tu historia y que hay que tratarla de ver con unos ojos donde haya compasión, amor, respeto. Y es desde ahí donde uno empieza a hacer un proceso y empieza a darle esa confianza a ese paciente y hacer que él vaya trabajando cuando empieza a centrarse en él mismo y de ese momento empieza a trabajar ese autoestima y de ese momento en que empieza a trabajar esa autoestima logra estar más seguro y cuando ya estamos más seguros logramos también establecer límites para que no nos siga afectando eso que en algún momento nos generó dolor. Doctora Isabel, pues definitivamente muchas gracias por esas palabras de aliento. Y es que muchas veces las personas por inseguridad, por miedo, creen que las emociones son malas y son algo negativo a tal punto que deciden no expresarlas y por ende no han decidido buscar esa ayuda que tanto necesitan, pero sin lugar a dudas usted con sus palabras deja ese mensaje de aliento y de ánimo para que den ese primer paso y busquen ayuda profesional. Y también, doctora Isabel, para las personas interesadas en buscar ese apoyo y esa ayuda profesional que nos han escuchado el día de hoy, ¿cómo la pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Bueno, mis redes sociales me encuentran en Instagram como Psicología Infantojuvenil y mi WhatsApp es 314-570-9794. Doctora Isabel Collazos, muchas gracias. Psicoterapeuta, psicóloga que nos ha acompañado hoy con sus reflexiones, con unos tips supremamente valiosos. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Estaré siempre a la disposición para poderles brindar esta retroalimentación o esta orientación sobre lo que es psicología. Muchas gracias. Lo mismo a usted, Juliet. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Carlos Alberto, a todos nuestros amigos y oyentes que estuvieron conectados con nosotros y a nuestra invitada. Muchas gracias también por este valioso espacio. También les recordamos a nuestros oyentes las redes sociales, Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse al canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical Pa' Vivir Contento. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, las emisoras de Todelar y las emisoras que nos amplifican a lo largo y ancho de diferentes geografías de nuestro maravilloso y lindo planeta. Vamos a pedirles de todo corazón que manejemos pues una vida equilibrada. Pero si en algún momento nos encontramos en alguna situación complicada, pues no vacilemos en pedir ayuda para nosotros o para alguno de nuestros seres queridos o algún amigo. Y las terapias o las psicoterapias son supremamente importantes porque la salud mental es esencial. Y si llegamos a una terapia psicológica, te prometemos que no lamentarás haber pedido ayuda. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.